Los que aman al Señor, que eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, asciendan su nación. Bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y los saludo desde la colonia H. Casas, en Tepic, Nayarit, desde el país de México. El día de hoy quiero compartir con ustedes un estudio llamado La Ley de Moisés y la Ley de Cristo. Nos vamos a asentar sobre las siguientes preguntas. ¿La ley de Moisés fue dada única y exclusivamente para el pueblo de Israel? ¿Los que somos de Cristo debemos de guardar la ley? Cuando Cristo vino, ¿quitó la ley y puso Él su propia ley? ¿Antes de Moisés había ley o no había ley? Entonces todo esto vamos a platicarlo con la ayuda de nuestro Dios. Y para ello vamos a iniciar con el texto en Juan 1:17, un texto muy conocido, y dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay que hacer un análisis bien. El primer punto que hay que tener en cuenta es que tanto la ley que trajo Moisés como el evangelio que trajo Cristo no eran ni de Moisés ni del Señor Jesús. Porque dice, la ley por medio de Moisés fue dada. Es decir, Moisés fue solamente el medio, aunque fue legislador, porque él dio a conocer la ley al pueblo, estableció las leyes. No obstante, él no fue quien dio la ley, o a quien se le ocurrió y escribió en algún pergamino las leyes que iban a ser para Israel. Moisés fue solamente un medio. Eso es algo que debemos de tener presente. Moisés solamente fue un medio para que la ley llegara al pueblo. Si hablamos de los 10 mandamientos, porque hay quien hace una división entre la ley de Moisés y la ley de Dios, que la ley de Dios son los 10 mandamientos y la ley de Moisés fueron todas las demás leyes, la ley del levirato, la ley acerca de la salud, la ley acerca de cómo se deben presentar los sacrificios y todo lo demás. Pero tanto los 10 mandamientos como la ley de Moisés, hablándolo de alguna manera, o el resto de la ley, todo fue dado a través de Moisés. De hecho, le tengo un dato muy curioso. Cuando Moisés sube al Sinaí y ahí habla con Dios, y Dios le da los 10 mandamientos y le da todo lo que le tenga que decir al pueblo, vamos a enfocarnos a los 10 mandamientos. Si leemos lo que dice Esteban en los Hechos de los Apóstoles, dice que era el ángel de Jehová quien hablaba con Moisés. Eso es algo que tenemos que tener muy presente y que a lo mejor con la ayuda de Dios después vamos a ver, porque lo mismo ocurre cuando Dios se aparece a Moisés a través de la zarza, pero también nos dice que no era Dios, que era el ángel de Jehová. Entonces, es algo que posteriormente vamos a explicar, y si ustedes pueden ir investigando se van a dar cuenta de que en realidad quien era que se hacía presente era el ángel de Jehová. Pero claro, tiene su explicación. Entonces, todo lo que Moisés habló, absolutamente todo, no fue de su propia cuenta. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Lo que habló el ángel, lo que habló Moisés al pueblo de Israel, absolutamente todo fue porque Dios le dijo que se lo dijera al pueblo. Entonces, los 10 mandamientos y todo lo demás fue dado a través de Moisés. Y si fue Dios quien lo dio directamente, los 10 mandamientos fue el ángel de Jehová. Bueno,
La ley por medio de Moisés fue dada, y la gracia y la misericordia y la verdad, la gracia y la verdad, tu palabra es verdad, decía el Señor Jesús. Pero la gracia y la verdad vinieron, pues eso era el Evangelio, las verdaderas o las buenas nuevas de salvación, aquello que me trae un bien para mí, Evangelio, verdadero, bueno, algo muy muy bueno, Angelio de ángel, que es mensajero o mensaje, un buen mensaje, el excelente mensaje, aquello que hacía falta para mi salvación. La palabra Evangelio es más que verdaderas nuevas, es algo muy profundo la palabra Evangelio. Entonces, la gracia y la verdad vino. De hecho, dijo el Señor Jesús una ocasión, dijo, todo lo que yo hablo no lo hablo de mí mismo. El Padre que me ha enviado es el que me dice lo que debo de hablar. Entonces, el Señor Jesús vino a traer un evangelio que al principio no era de Él, era de Dios, pero Dios se lo dio al Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, entonces cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, el Señor Jesús se lo da a sus apóstoles. Tanto que el apóstol Pablo dice, conforme a mi evangelio. Así que el evangelio ahora le pertenecía al apóstol Pablo. Pero en ese tiempo en el que el Señor Jesús llevaba el evangelio era del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús asciende, ahora el evangelio era del apóstol Pablo. Quiero comentarles que el video lo vamos a hacer lo más breve posible, pero vamos a dar textos base que van a demostrar lo que estamos hablando. Quiero comentarles también que hay un video que hice para ustedes y que lo pueden ver a través de YouTube, que se llama La ley y los profetas y el sacrificio de Cristo. Por si ustedes desean verlo, ahí hablamos si Cristo, el Señor Jesús, vino a abrogar la ley, si la vino a cumplir, qué fue lo que sucedió, qué son la ley y los profetas, por si usted quiere profundizar un poquito más sobre esto. Bueno, entonces vamos con la primera parte, vamos a hacer el parteaguas. La ley que por medio de Moisés fue dada, ese es el parteaguas. Antes de esa ley, durante esa ley y cuando vino el Señor Jesús. Entonces, vamos a ver una parte. Yo recuerdo que hubo unas personas que se acercaron a mi hogar, tocaron la puerta y cuando llegaron me dijeron que había Dios Padre y que había Dios Madre. Y se basaban en el texto que nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Porque dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces dice el hombre, pues es que Dios estaba hablando con Dios Madre. Pero bueno, realmente creo que ya por allí en un estudio ya lo tratamos sobre ese punto. Lo que sí quiero puntualizar es que es un solo Dios, no hay Dios Padre, no hay Dios Madre, pero sí está Dios nuestro Padre. El Señor Jesús decía que Él es el único Dios verdadero, no hay otro Dios, sino Jehová nuestro Dios. Entonces Dios dijo, creó los seres, los animales, las plantas, el cielo, la tierra, hizo esa separación, pero hubo algo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es imagen y qué es semejanza? Si hablamos acerca de la imagen de Dios, la imagen de Dios es santidad, es pureza, paz, bondad, benignidad, paciencia. ¿Y cuál es la semejanza? Estamos hablando de que si la imagen es la santidad, la semejanza, porque entonces diríamos, bueno, entonces Dios tiene manos, tiene pies, tiene cabeza. La Escritura lo dice, tus ojos vieron a mi embrión, Dios tiene ojos. La mano de Dios, con mano fuerte y brazo extendido. Los cielos son, la tierra es el estrado de tus pies, entonces Dios tiene pies.
Pero es una forma de cómo la Biblia nos ilustra para imaginarnos a un Dios, o para entender más bien dónde está nuestro Dios, que su mano, que su ayuda es con nosotros, que Él nos está viendo, aunque no sean ojos materiales. Pero el hombre está hecho a su imagen y semejanza no por la parte material, porque Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, nosotros estamos hechos a imagen de Él. Él no tiene imagen de nadie, nosotros estamos hechos a imagen de Él, o el hombre fue hecho en un principio a imagen de Él. Y fue hecho también a su semejanza. Cuando decimos que fue hecho a su semejanza, es porque Dios es un ser pensante, con sentimientos. El ser humano es un ser que piensa, que tiene conciencia. Es un ser que Dios le ha dado la facultad, como Él la tiene, de gobernar. Todo lo puso debajo de sus pies. Lo hizo Señor de todo. Pero cuando el hombre desobedece, entonces el hombre pierde la imagen de Dios. Pierde aquella santidad que había en Dios. Vamos a ver, Dios le puso un primer mandamiento. Fíjese, había ley o había mandamientos, porque la ley son los mandamientos. Había ley antes de la ley que dio Moisés, o cómo regía o cómo se castigaba al hombre si no había ley. Pues vamos a decirlo de esta manera, había una ley que era la ley de la conciencia. Cuando los judíos hablan de la conciencia o del corazón, hablan de las entrañas. Cuando aún en las noches me enseña mis riñones, dice, si a lo mejor se les va a escuchar un poquito curioso, pero si nosotros vemos en la escritura original, cuando habla de riñones, hace énfasis o da la idea de las vísceras, de las entrañas, lo más profundo que hay en el ser humano, y ellos así lo tomaban. Aún en las noches me enseña mi conciencia, es decir, lo más profundo, porque en el corazón del hombre, no en el corazón, no en el órgano que tenemos en nuestro pecho, sino hablando en el corazón, en la parte interna del ser humano, del hombre interior, donde residen los pensamientos, las ideas, el sentir, es el corazón del hombre. Entonces, ¿qué sucede con el hombre? El hombre pierde la imagen de Dios y Dios le da este primer mandamiento al hombre. El hombre solamente sabía de bondad. ¿Que no Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? ¿Por qué el hombre entonces no sabía el mal? Porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y la imagen de Dios es la santidad, bondad, paz, amor, benignidad. Pero el hombre desobedece el primer mandamiento que Dios le pone. De todo árbol del huerto podrás comer, dice en Génesis capítulo 2, versículo 16. Y dice el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, de ese árbol no podrá comer, ese era un mandamiento. Y el hombre quebrantó ese primer mandamiento. Entonces, al quebrantar el primer mandamiento, ya el hombre experimenta el mal. Solamente, ojo con esto, el hombre experimentaba siempre el bien, pero el hombre experimentó el mal. ¿Qué sucede cuando experimenta el mal? Pues que conoce el mal. Entonces no es muy complicado entender por qué Dios dijo, ahora el hombre es como nosotros, entendiendo el bien y el mal. Al momento de hacer el mal, entiende lo que es el mal. Y el hombre empezó a ser un caos porque ya introduciendo el mal en la humanidad, ya conocían lo que es el mal. Caín, ese es otro caso.
Caín mató a Abel. ¿Por qué Dios se molestó si no había ley? No estaba la ley, no matarás. Sí, no estaba en una tabla de piedra, pero sí estaba en el corazón del hombre. Eso es algo muy importante que quiero porque todos los que viven sin ley serán juzgados. Hablando de una ley en una tabla o en un pergamino escrita o en un rollo, en un papiro. La ley del hombre estaba en el corazón. Ojo con eso. El hombre en su interior sabe cuando algo es malo o algo es bueno. Caín sabía que matar a Abel era malo, pero malo respecto a qué, si no había ninguna ley escrita. ¿Cómo podemos castigar o condenar a Caín si no quebrantó ninguna ley? No había ley. Caín era su propia ley, su conciencia era su ley. Y si la conciencia le dice que es malo, entonces es malo. Lamentablemente hay quien ya no le redarguye la conciencia, ya tiene cauterizada la conciencia, pero la conciencia sabe que está mal. Sí, voy a robar, voy a adulterar, voy a matar, voy a dar falso testimonio, voy a decir un chisme, voy a hacer esto, aquello, esto, otro. Saben que está mal, y aunque la conciencia está cauterizada, y lo hacen, pero lo hacen sabiendo que está mal, porque la conciencia es su propia ley. Entonces, de esta manera, cuando Caín va a matar a Abel, Dios se le acerca y le dice, incluso ya vimos este estudio de Caín y Abel con más profundidad, precisamente en un estudio que ustedes pueden también ver en nuestro canal. Dice en Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres. Bueno, si hicieres bien, ¿respecto a qué? Si no había ninguna ley escrita, volvemos a lo mismo. Entonces dice, entonces dijo Jehová, ¿por qué te has ensañado y por qué decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, quiere decir que el hombre ya sabía lo que era el mal, lo contrario a lo que es el bien. Y si no hicieres bien, el pecado está a la... Fíjense aquí, esa es otra parte importante que quiero resaltar respecto a este estudio. Ya se habrá dado cuenta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Cuál pecado? ¿Que no la infracción de la ley es el pecado? Entonces, incluso vamos a ver por ahí un estudio del pecado para ver el origen del pecado, de dónde surgió esa palabra. Pero la infracción de la ley es el pecado. Pero fíjense, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, Caín sabía hacer lo bueno, mas no lo hizo. Entonces en Caín hubo el pecado porque sabía cuál era lo bueno y cuál era lo malo. Entonces, aunque no había una ley, en Caín hubo pecado porque no atendió a la ley de su conciencia. Así que el pecado, ¿cuál pecado si no había ley? La ley que había en él. Y dice, con todo esto a ti será su deseo. Entonces, es decir, tú tú eres dueño de tu propio deseo. Tú te puedes enseñorear de él y al momento de enseñorear, el que enseñorea gobierna. Por lo tanto, el pecado no iba a ser efecto en Caín, pero era el que iba a decidir. El pecado estaba a la puerta. Él iba a decidir si hacer o no hacer. Entonces, bueno, ya vimos, ya hemos leído de qué se trata y Dios le puso un castigo. ¿Por qué le puso un castigo?
si no había ley? Todavía no había llegado la ley de Moisés donde decía no matarás. Y bueno, allí hay otras variantes porque el pueblo de Israel mataba a otras naciones. Pero en este caso la ley decía no matarás, pero todavía esa ley no llegaba. Y sin embargo ya Dios había aplicado un castigo a Caín por haber matado. Quiere decir que ahí había una ley. Bueno, ese es uno de los ejemplos que tenemos de acerca de antes de la ley, previo a la ley. Tenemos otro en Génesis 13. Vamos a ver también ya muy conocido, hablando de Sodoma y Gomorra. Bueno, no lo vamos a leer. Vamos a leer nada más, aunque sea el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Volvemos otra vez a lo mismo, porque habla de pecado si no había ley. Entonces ya sabemos uno de los grandes pecados que había en Sodoma y Gomorra, que no solamente por las perversiones sexuales que había entre ellos, había otras cosas por las que Dios eliminó a ese pueblo como un ejemplo para los demás pueblos que hacían lo mismo o que hubieran querido hacer lo mismo en Ezequiel. El profeta Ezequiel habla un poquito más acerca de por qué Dios mató a la gente de Sodoma y Gomorra. Pero lo que quiero resaltar aquí no es tanto esa parte, sino que ellos pecaban. Entonces dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, estamos hablando de que no había ley y sin embargo se les tomaba como pecado aunque no había ley. No te echarás con varón, porque ellos dejaron su uso natural. Entonces pasaron ese tipo de cosas antes de la ley de Moisés, sin embargo se les toma como pecado, porque ellos sabían cuando estaban haciendo lo malo. Entonces tenemos otro más por allí. Incluso en Éxodo 16:4 todavía no daba Moisés la ley y sin embargo ya Dios tenía ley para ellos, que era sobre precisamente la ley del maná. Bueno, nada más se lo voy a dar, Éxodo 16:4, donde Dios antes de que diera la ley les dio una ley sobre el maná, un mandamiento, más bien dicho de esta manera, era un mandamiento que Dios le dio al pueblo. No solamente fueron aquellos 10 mandamientos, sino que también por medio de Moisés. Y bueno, tenemos esa parte donde el pueblo tenía que obedecer esta ley, la ley del maná. También hay otra parte muy importante, esta sí quiero que la veamos, en Génesis 26:5. Estamos hablando de la ley que había antes de Moisés. Entonces, en Génesis 26:5 vamos a ver lo que sucedía con Abraham. Por cuanto oyó Abraham la voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vea usted, vamos a ver lo que nos está hablando Dios, el testimonio que está dando. No solamente eran 10 mandamientos, no eran los 10, la ley que por medio de Moisés fue dada. Estamos hablando mucho tiempo antes, que fue nuestro padre Abraham. Y no solamente habla de leyes, vea lo que nos dice. Por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vea todo lo que guardó Abraham. Dio los diezmos, guardó las leyes, preceptos, estatutos, oyó la voz de Dios. Bueno, estamos hablando de que había mandamientos, preceptos, estatutos, leyes antes de Moisés, y sin embargo, hermano, Abraham cumplía. Antes de que Moisés diera las leyes, Abraham cumplía ya las leyes de Dios, los mandamientos, los preceptos. Entonces, antes de Moisés estaba la ley en la conciencia. Y Dios buscaba que el hombre tuviera la ley en su corazón.
porque cuando los gentiles que no tienen ley, observemos bien esto, habla de los que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley. Observe bien que la ley se puede hacer por naturaleza. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿En los corazones de quién? De aquellos gentiles que viven sin una ley escrita, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Observe bien, ¿quién le da testimonio de esa ley? Su misma conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda parte, que es el pueblo de Israel. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, cuando lo saca de Egipto, saca con mano fuerte y brazo extendido, muchísima gente ya del pueblo de Israel, sobre la nación más poderosa, el imperio más poderoso de aquel tiempo, también ya sabemos la historia. Cuando Dios libera a su pueblo de Israel, se establece la Pascua, Dios les da algunas órdenes de cómo debían contarlo a sus hijos, y Dios les da los mandamientos, les da las leyes. Entonces, había dentro de esas leyes, ninguna llevaba promesa espiritual. Todas llevaban promesa material. Bendito serás al entrar. Cuando estaban en el monte Ebal y en el monte Gerizim, si guarda la ley que Jehová tu Dios te manda hoy, bendito serás al entrar, al salir, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, y todas las bendiciones por guardarlos. Y en el monte Ebal, las maldiciones por no guardarlo. Pero ninguna de ellas trae una bendición espiritual, ninguna trae promesa, más bien dicho, ninguna trae promesa de vida eterna en los cielos. ¿Cuál fue la intención de que Dios pusiera la ley en el pueblo de Israel? Vamos a hablar de que aún en esos tiempos se veía que un pueblo sin ley pues era un pueblo destinado al fracaso, donde imperaba la ley del más fuerte, podían robar, Precisamente Dios vino a traer la ley porque el pueblo, gran parte del pueblo, hacía lo contrario a esa ley. Y Dios vino a organizar a su pueblo para que no siguieran eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque ya se venía con esa tendencia primero de Egipto y después al pueblo al que Dios los iba a introducir, y los pueblos que estaban por los caminos por donde ellos andaban los 40 años. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y tampoco te vas a inclinar a ellos. De las figuras que hacían, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Bueno, no se debe honrar a una imagen, hablando de inclinarse ante ella para adorarla. A eso nos referimos. Muy bien, entonces, también Dios quería algo en el ser humano. Miren, por ahí también hay un estudio que compartí con ustedes, que también está en YouTube, que se llama El cristiano debe guardar el día sábado. Ahí hablamos un poquito más acerca de este punto número 2, que hablamos sobre la ley de Moisés, que si nosotros debemos de guardar los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahí lo puede ver con un poquito más de detenimiento, pero ahorita solamente quiero explicar el motivo por el cual Dios le dio al pueblo de Israel, le dio su ley y sus mandamientos. Dios quería en el pueblo de Israel que la ley penetrara a sus corazones. Ojo con esto, ya el hombre sabía en su conciencia cuándo era lo bueno y cuándo era lo malo. Pero el pueblo de Israel fue un pueblo que se dejó llevar únicamente por la vista, no por el corazón.
La ley estaba dada en tablas de piedra. La primera vez Dios hizo esas tablas y ahí escribió, Moisés las quebró. La siguiente vez Moisés hizo las tablas y Moisés escribió los 10 mandamientos. Y les dio las leyes que nosotros hemos visto en el Pentateuco, en los primeros 5 libros o de Éxodo en adelante. Entonces, Dios le dio esa ley al pueblo de Israel porque quería que el pueblo de Israel guardara estos mandamientos en su corazón. Ojo con esto, la ley era perfecta. A mí me gusta leer mucho la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cómo le habla a ellos sobre estas situaciones de la ley. A lo mejor un día nos detenemos un poquito más a analizar el libro de los Romanos, que es muy interesante, yo les recomiendo que lo lean. Habla precisamente de que si la ley era mala o la ley era buena. La ley en sí era buena porque tenía un buen propósito, pero no pudo perfeccionar al hombre porque el hombre no se dejó perfeccionar. ¿En qué no se dejó perfeccionar? En que no permitía que la ley entrara a su corazón. Ahí no se dejaba perfeccionar el hombre. Entonces, el hombre, como no se dejaba perfeccionar, caía en pecado. ¿Qué es lo que sucedía? La ley decía, no adulterarás. Entonces, ¿qué castigaba la ley? El adulterio, no el deseo. Es decir, el hombre podía decir en su interior y en su mente sin que nadie lo supiera, sin que nadie de los que lo rodeaban lo supiera, y decía, ¿cómo me gusta esa mujer? Que es la esposa de su amigo o la esposa de un conocido o alguna mujer que vaya pasando, una mujer ajena a él, y desearla, desvestirla, imaginarse que está con ella en la intimidad. Entonces, está en su corazón cometiendo adulterio, pero la ley no lo castigaba. Entonces, como decía, yo no he adulterado, pero en su corazón sí lo hizo. Entonces el hombre no era perfeccionado. Ahí radicaba el problema, en que el hombre en su interior era malo, pero conforme a las reglas de la ley escrita, no cometía ninguna maldad, ¿verdad? Entonces decía, no matarás, pero ¿cómo odio a esa persona? Nada más de verla, siento algo en mi estómago, pero no mata. No hace ningún daño, pero la ley él no se deja perfeccionar por la ley. Entonces, como no se deja perfeccionar por la ley, vamos viéndolo de manera rápida, vamos a ver lo que nos dice en Jeremías 31:33. Vamos a ver lo que nos dice o lo que Dios dice acerca del pacto. Pueden leer ustedes todo el capítulo, pero incluso desde el 31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hay que recordar que ya eran dos naciones allí, las tribus del norte y las tribus del sur. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Y aquí viene el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Dice, ya no estamos hablando de la ley que Dios dio a través de Moisés. Ahora la estamos hablando en su mente, y las escribiré en su corazón. Otra vez, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón.
y seré para ellos Dios y ellos me serán pueblo. Es decir, el pueblo de Israel tenía este problema, que la ley la tenían únicamente en tablas de piedra, en filacterías, pero no dejaban que penetrara al corazón. Entonces Dios lo que quería es que su ley, que existe desde la creación del ser humano y que el ser humano no guardó, y que quería que a través de la ley él penetrara al pueblo. Sin embargo, el pueblo no dejaba que penetrara la ley, esa misma ley llegara al corazón, y por ello Dios estaba viendo otro tiempo, estamos hablando de la tercera parte a la que vamos a entrar. La primera, ya lo dijimos, es cuando antes de la ley que Dios dio a través de Moisés, había la ley que era en la conciencia. Y después viene la ley de Moisés, que no perfeccionó al hombre, no porque la ley fuera imperfecta o ineficaz, sino porque el hombre no permitía, o el pueblo de Israel no permitía que la ley penetrara su corazón. Pero entonces viene la tercera parte, que es la ley de Cristo. ¿Por qué digo la ley de Cristo? Porque así lo dice el apóstol Pablo. Vamos a ver para ello 1 Corintios 9:21. Vamos a verlo de manera rápida igual. 1 Corintios 9:21. Dice, a los que están, todo este capítulo es interesante también. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Quiero enfatizar porque está la ley de Moisés, pero está la ley de Cristo. Y luego en Gálatas 6:2, Gálatas 6:2 también nos habla de la ley de Cristo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. 6:2. Sobrellevad los unos a los otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, solamente para enfatizar, pero no es porque el Señor Jesús haya llegado y haya puesto la ley de esto, la ley de aquello, el artículo número 1, el artículo número 2, no por eso, sino porque Cristo trajo otra ley. Bueno, vuelvo a repetirlo. Lo explico un poquito más a fondo en ese estudio de la ley y los profetas y el sacrificio de Cristo. Pero vamos a retomar una parte que es lo que nos interesa, porque miren, vamos a hablar, por ejemplo, de la mujer adúltera. La mujer, dice la Biblia, la mujer adúltera, bueno, fue sorprendida en el hecho del adulterio. Vamos a manejarlo desde esa parte. Una mujer que fue sorprendida en el hecho del adulterio. Muy bien. Y le es puesta al Señor. La ley indica en Levítico que a esa mujer debía morir. La sacaban ante el pueblo, la mataban a pedradas. Vea qué escena tan fuerte. Una persona morir a pedradas ha de ser algo terrible, algo cruel, algo sanguinario, pero que Dios así lo estableció. Puso una ley y esa ley indicaba que la persona debía de morir. Incluso en Levítico 20, el 10 y el 11, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, así era la ley que Dios dio a través de Moisés. La ley que Dios dio a través de Moisés indicaba que la mujer debía de morir. Entonces, la ley de Moisés mata a la mujer que fue sorprendida en el hecho del adulterio. Pero luego viene Cristo. Miren, ¿qué pasa? Antes para explicar por qué la ley de Cristo le da vida a la mujer. La ley de Moisés la mata y la ley de Cristo le da vida. Miren, cuando la ley penetra al corazón, hay más probabilidad de que el hombre
se guarde en santidad. Si el pueblo de Israel hubiese permitido que esta ley de Dios hubiera penetrado al corazón, muy probablemente aquella mujer no haya adulterado. Pero le faltaba entonces al pueblo de Israel entender que la ley iba hacia el corazón. Y el Señor y nuestro Dios varias veces se los llegó a decir. Usted lee en Jeremías capítulo 17, versículo 1, dice que el pecado de Judá o el pecado de su pueblo está escrito con cincel de hierro y con punta de diamantes, esculpido está en su corazón. Quiere decir que en el corazón del pueblo de Israel, en lugar de morar la santidad de Dios, moraba el pecado en sus corazones. Entonces Cristo viene y dice, a un lado esta ley, yo traigo otra ley que te va a enseñar a hacer las cosas desde adentro, desde el corazón, para que te perfecciones y busques la santidad, y entonces frenes tu cuerpo y tú domines en tu vida y busques la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La ley de Moisés mata a la mujer adúltera. Ya estaban listos con la piedra para matarla. ¿Qué hace Cristo? Hace un lado la ley de Moisés y establece su ley, que es la ley que va hacia el corazón, que el hombre perdió cuando perdió la imagen de Dios. El hombre está recuperando en estos días la imagen de Dios, hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios y el ser humano tiene que llegar a Dios perfeccionando su vida desde dentro, desde el corazón, porque esa fue la ley que trajo Cristo. Nuestro Señor Jesús en su Evangelio nos habla acerca de que desde el corazón son todas las cosas. Y lo vemos nosotros en Mateo 5, en varias veces. Dice, oíste que fue dicho en 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo me voy hacia el corazón. Ya no quiero tomar en cuenta la tabla de piedra y su escritura. Yo vengo a poner la ley de Dios en tu corazón. No en la tabla de piedra. La vengo a poner en el corazón. La ley no es de Moisés, la ley no es de Cristo, la ley es de Dios y la puso en el hombre desde su creación. La ley de Moisés no lo pudo perfeccionar y la ley de Cristo sí perfecciona al hombre. ¿Oíste que fue dicho no matarás? Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio, porque la persona que matara tendría que morir. Y ahí precisamente en Levítico 20:11, enseguida del texto que les di, cualquiera... hay otro texto que quiero darles acerca de esa diferencia, porque cuando aquel joven adultera con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra, el apóstol Pablo no lo mata. La ley lo hubiera matado, pero sin embargo, porque la ley dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. La ley de Moisés lo mataba a aquel joven. Sin embargo, el apóstol Pablo lo castigó sin darle muerte, lo castigó para que tuviera vida. Y hemos visto en la 2 de Corintios cómo se resolvió aquella situación. Entonces, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, ¿sí? Hay una diferencia allí entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. La ley de Moisés dice, no matarás, y cualquiera que matare, pues ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, pero mi ley es hacia el corazón, no hacia una tabla de piedra. Será culpable de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, el hombre, la ley de Moisés dice no matarás, pero la ley de Cristo dice, si ya lo hiciste en tu corazón, ya eres culpable. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, eso dice la ley de Moisés, pero yo digo, es decir, pone su ley. Cualquiera que lo haga en su corazón ya lo hizo. También oíste del divorcio, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo digo. Entonces, dice, además viste que también fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu Dios tus juramentos, pero yo digo. Es decir, el Señor Jesús traía su mandamiento, su ley. ¿Cuál era su ley? La ley que iba hacia el corazón del hombre. La ley que iba a perfeccionar en realidad al hombre a través de su evangelio y de su sangre. Vamos a leer brevemente algunos textos. Porque las dos leyes no se pueden guardar, no podemos guardar la ley de Cristo y la ley de Moisés. O se mataba a aquella mujer con la ley de Moisés, o se entendía lo que es aquello de misericordia quiero, y no que la sacrifiquen a la mujer adúltera. Aquella mujer adúltera la iban a sacrificar, la iban a matar, pero el Señor Jesús quería que comprendiéramos que en su ley se establece la misericordia, y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, Gálatas, los voy a leer, aquí las tengo yo, para no buscarlo ahorita en la Biblia. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, porque había un problema de la ley, o de los de la ley, cuando iban los que es conversos de la ley a los que eran gentiles de los de Galacia. Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Estamos otra vez yendo al interior, no al exterior. Lo que nuestro Dios quiere es el interior del hombre, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en la tabla, sino quería nuestro Dios que el hombre entendiera que en su corazón debía estar escrito la ley de Dios. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la gracia, la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hay muchos textos, dice el apóstol Pablo, mas no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, que fueron los primeros en convertirse, y después al griego. Entonces, el evangelio es para salvación, misericordia, para dar vida. Y hay una gran diferencia entonces entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Así que, bueno, esto es brevemente este estudio de la ley de Moisés y la ley de Cristo. Conviene entonces al hombre que guarde la ley de Cristo. La ley de Cristo habla de bondad, de misericordia, de benignidad, de paz, de santidad. El Evangelio de Cristo busca rescatar al hombre que Dios creó, para que el hombre volviera a reconciliarse con Dios. Cuando el hombre pecó, el hombre se desligó de Dios. Y Dios quiso que el pueblo de Israel guardara sus mandamientos, pero solamente las guardaba exteriormente. Y después Dios tuvo misericordia de toda la humanidad. Y después que tuvo misericordia de toda la humanidad, mandó a su Hijo para otra vez religar al hombre con Dios. El hombre se desligó, pero quería a Dios otra vez esa reconciliación, que el hombre se reconciliara con Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, Dios mandó a sus apóstoles para que
a través del ministerio que ellos tenían, porque el apóstol Pablo dice, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, pone a sus apóstoles con esa autoridad y ese ministerio de la reconciliación, para que todos los que se acerquen a través de la sangre de Jesucristo se reconcilien con Dios. ¿Y cómo se van a reconciliar con Dios? A través de ese evangelio. El evangelio, la palabra de Dios, es la que va a limpiar al hombre, la que va a limpiar su conciencia, la que va a hacer que el hombre se acerque a Dios, pero se acerque de corazón. Que la ley que Dios puso en su conciencia, en su mente, en su corazón, sea la que domine en el hombre, y que esa ley es la ley de Cristo. Bueno, pues yo espero sus dudas y comentarios. Yo leo todos los comentarios, en la oportunidad que tengo los contesto. Y también hay sugerencias que los hermanos me hacen de algunos temas que desean que trate. Por allí voy a hacer un video de preguntas y respuestas, porque hay unas preguntas que las personas me han hecho, ya que nuestro canal o estos videos los ven personas mesiánicas, testigos de Jehová, mormones, católicos, de todas las religiones, y me da gusto. Yo tengo muchas amistades que son de muchas religiones y me gusta compartir puntos de vista. Entonces, si ustedes tienen algunas preguntas o algunas sugerencias, háganmelas llegar. Yo con toda atención las voy a analizar y veré qué puedo hablar y qué no hablar. Entonces, pues espero esas dudas y comentarios y los invito a que compartan estos videos. La paz de Dios sea con ustedes y el Señor les bendiga.